Bienvenidos a Business Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Hoy es un gran día. Esto venía cociéndose desde hace ya unos cuantos meses. Queríamos implementar un foro de seguros y pensiones. El foro es AMPI, como lo hemos llamado, de seguros y pensiones, que afortunadamente tengo el lujazo de organizar con José Antonio Jareño, uno de los socios de Global Finance, que saben que afortunadamente les tenemos habitualmente por aquí, por la radio. Y en este primer foro que vamos a lanzar hoy empezamos por todo lo grande. Hoy estamos con Santiago Arechaga, que es Head de P&C, es decir, del ramo general en el sur de Europa, y CEO de Swiss Re Iberia, pues la mayor reaseguradora del mundo, casi nada. Así que lo dicho, arrancamos por todo fuerte y queremos que este foro sea un foro de debate, un think tank, un escaparate para toda esa industria que, bueno, muchos de nosotros hemos padecido de que no se le da la importancia que tiene, y sin seguros no podríamos ir a ningún lado. Hay que darle. Así que prepárense, porque arranca el foro S&P. Y tengo que dar primero la enhorabuena porque bueno, fue el primero que enseguida y de manera muy rápida dijo: es verdad, tenemos que organizar el foro de seguros y pensiones y sensibilizar a la gente, y que sea un centro también pues de reflexión un poco para todo lo que es la industria aseguradora, pues con mi querido amigo José Antonio Jareño. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Creo que sí, y prueba de ello es ya para darle el tamaño que corresponde a esto. Te he traído y te he regalado Carlos V, el César. Te lo iba a decir ahora, te lo iba a decir, efectivamente. Tengo aquí un regalito, que ya saben ustedes que la semana pasada fue mi cumple. Y bueno, pues mi buen amigo José pues me ha traído Carlos V, el César y el hombre. Es un libro de enjundia, ¿eh? Yo creo que aquí debe haber 300, 400 páginas como mínimo, ¿eh? Claro. O sea, que me voy a entretener. Es el creador de la primera Unión Europea. Claro, es verdad, es verdad. Sí, es que todo lo hemos hecho los españoles antes ya. Sí, que está todo inventado. Bueno, José, tú que conoces mejor a Santiago Arechaga, dinos quién es Santiago Arechaga y un poco pues para presentarle. Bueno, yo creo que ya has comentado su posicionamiento. Pues hoy por hoy lidera Swiss Re Iberia. Swiss Re a nivel internacional es el primer reasegurador, tiene una gran especialización en vida, ha generado mucho valor añadido a las compañías de seguros en este caso, y aparte de generar mucho valor añadido a las compañías de seguros asumiendo sus riesgos y ayudándoles a gestionar, no solo ha cogido la gestión de vía reaseguro de las compañías, sino también por Capital Solution, pues les ha ayudado a muchas a realmente hacer sus planteamientos a 3, 5, 7 años. Y bueno, pues es un privilegio contar con él, porque aparte de que es una persona que conoce perfectamente el sector asegurador, pero lo conoce por la parte del reaseguro. Y entonces, en cuanto a lo que es el reaseguro, es muy importante hoy por hoy para que realmente este sector pues pueda responder a los grandes retos. Los grandes retos que el seguro, pues bueno, pues es un vehículo donde se puede externalizar o se puede posicionar por los riesgos que tienen los profesionales, las personas, los directivos, los empresarios, las empresas en general, pero sobre todo las personas. Y en este caso, tener una visión de lo que es el reaseguro y de lo que el valor añadido que puede aportar Swiss Re al sector asegurador español, incluso hasta el sector financiero, pues creo que es un privilegio. Pues bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, José Antonio, por invitarme, y encantado de estar aquí con vosotros para hablar de seguros, que es a lo que me he dedicado toda la vida, ¿no? Ahora estoy en reaseguro desde hace 6 años,
pero anteriormente desde el mundo de la consultoría y desde el mundo de asegurador de directo, pues llevo desde que salí de la carrera en el mundo asegurador, con lo cual estoy encantado de participar con vosotros en este primer foro S&P. Oye, al final hay que asegurar aseguradoras, que eso es lo que quiero transmitir a la gente, que las aseguradoras, que saben ustedes que son entidades muy, muy solventes, muy, muy sólidas, aún así también ellas pueden ser aseguradas con las operaciones que tienen gracias a vosotros. Cuenta a la gente un poco qué es lo que hace exactamente una reaseguradora. La verdad es que estoy acostumbrado a explicar mi profesión porque nadie la entiende. Yo soy actuario de seguros y empezando por ahí se lo tuve que explicar a mis padres. Recuerdo explicárselo a la clase de mi hijo, que lo pasé fatal porque competía con militares, médicos, eso bomberos. Más fácil, es más fácil de explicar, pero efectivamente un reasegurador lo podemos entender como el asegurador de las aseguradoras, ¿no? Y desde este punto de vista, ¿qué hacemos? Pues a través de todo el mapa de riesgos que cubren las aseguradoras, nosotros participamos de ellos de forma un poco distinta a cómo aseguran las aseguradoras. Es una relación entre profesionales, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué hacemos? Mitigamos la volatilidad que las aseguradoras puedan tener en su cuenta de resultados o en su capital ante riesgos que pueden ser o demasiado grandes para el tamaño de su balance o demasiado desconocidos para ellas. Entonces, eso es en esencia lo que hacemos. Por supuesto, las aseguradoras son nuestros socios y son los que están participando más directamente de los riesgos que aseguran, pero nosotros estamos detrás, como decía, asegurando de aquello que bien es demasiado grande para su tamaño o desconocen por no estar tan expuestos. A mí me viene a la cabeza ahora mismo que está de moda el Santiago Bernabéu. Yo no sé, a lo mejor lo sabéis, pero yo digo, ¿quién habrá asegurado semejante obra, no? Al final dice, pues habrá sido pues a lo mejor un conglomerado de aseguradoras o a lo mejor habrán tenido que tirar también de una reaseguradora porque, claro, tamaño, semejantes operaciones, pues claro, necesitan, no sé, seguro de casa. Sí, bueno, las grandes riesgos como grandes obras de infraestructuras y tal, pues tienen su propia dinámica y ahí participamos tanto las aseguradoras de directo, muchas de ellas especialistas en este tipo de riesgos, que muchas veces participan en coaseguro junto con reaseguradoras. Entonces suele ser riesgo que se trocea y se divide bien utilizando como instrumento el reaseguro o el coaseguro entre aseguradoras de directo. José, hombre, yo creo que ahí ellos habrán participado en una fase que es el todo riesgo construcción, en este caso, y luego pues ellos también son pioneros en el seguro por obras. Ellos tienen un seguro por obras que es donde se cubren todas las responsabilidades de todos los que intervienen. Entonces están los primeros 3 años, que es la fase de construcción, y luego en base a la LOE los 10 años. Ellos lo hacen muy bien. Nosotros lo estamos en nuestros clientes que son arquitectos o ingenierías, sobre todo, muchas veces nosotros le decimos, oye, mira, esto es un edificio singular con unas características determinadas y es bueno que hagas un seguro por obras, que es una forma de cubrir todas las responsabilidades y que vosotros lo estáis haciendo muy bien con Catalana, en este caso, que nosotros lo vemos en directo, pero eso. Entonces, yo creo que lo más importante es que se tenga conocimiento de que muchos de los riesgos son compartidos una parte o en su totalidad en función del tamaño de la compañía que intervenga. Es así, ¿verdad? Así es. Y entonces, vosotros, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación, las expectativas? Porque vosotros siempre tenéis un buen conocimiento de lo que van a pasar en los próximos 3-5 años. Pues mira, bueno, decir que estamos en un entorno complicado, pues que es no decir nada, ¿no? Porque uno no tiene más que asomarse a las noticias para ver todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que es un momento en el que el seguro tiene la oportunidad de demostrar para qué estamos aquí. Es un momento en el mundo en general en que los riesgos están aumentando
y podemos hablar de todo tipo de riesgos. O sea, si miras las líneas de negocio y te enfocas en vida y en salud, hay un elemento demográfico que supone un reto brutal a la hora de cubrir la tendencia al envejecimiento de la población. Si estamos mirando a la parte de daños, pues tenemos todos los riesgos asociados a los fenómenos atmosféricos que están teniendo un impacto evidente. Por mencionar alguna cifra en este sentido, más o menos la media de siniestralidad asegurada en el mundo es unos 100.000 millones de euros anuales, de media. Pero si cogemos los últimos 30 años, esta barrera de los 100.000 millones de euros anuales se había superado solo 3-4 veces. En los últimos 5 años hemos visto cómo esta barrera se ha superado 4 veces y este año 23 probablemente también vaya a estar por encima. Con lo cual, todos los riesgos asociados a los fenómenos atmosféricos se están incrementando. Si vamos por la parte de responsabilidad civil, lo que denominamos inflación social, que es la tendencia a que el público esté más consciente de sus derechos, tenga más desconfianza contra las empresas, unido a una tendencia de protección por parte de los jueces de esta realidad, también está incrementando las demandas. Entonces, donde mires, no quiero hablar de ciberriesgos, que es uno de los nuevos riesgos incorporados, donde está creciendo. Entonces, mires donde mires en el panorama de riesgos, estamos en un momento en el que la incertidumbre hace que el riesgo se incremente. Y el riesgo es nuestra materia prima como aseguradores y reaseguradores, con lo cual, independientemente de cómo marche la economía, que puede que esto traiga vientos desfavorables en cuanto a la demanda, la necesidad de protección está ahí. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy delicado para el mundo, con riesgos que son evidentes, pero en donde la industria aseguradora y reaseguradora puede reclamar su papel en este momento, por lo cual yo creo que lo tenemos que encarar con optimismo el futuro desde un punto de vista de la relevancia de nuestra industria para la sociedad. Hay una cosa que muchas veces pertenecemos al sector del seguro, que siempre hemos denotado, y es que la gente no valora adecuadamente la importancia del seguro, ¿no? Y basta que efectivamente veas algunas catástrofes en algunos sitios donde desgraciadamente no hay prácticamente seguros, porque son países muy subdesarrollados, para que te des cuenta de la relevancia de tener esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para sensibilizar más a la gente en ese aspecto? Es una de las grandes dudas que yo siempre he tenido. Digo. Y es dificilísimo porque se habla mucho de concienciación. Nosotros en Swiss Re, nuestra misión como aseguradora, y así está descrita, es hacer de la sociedad una sociedad más resiliente. Claro. Que yo es una palabra que la verdad es que ahora está muy manoseada, pero yo la oí por primera vez cuando entré en Swiss Re hace 6 años. Desde entonces la hemos manoseado y remanoseado después de la pandemia. Pero al final, dentro de esa vocación de hacer una sociedad más resiliente, la importancia de cerrar esta brecha de protección que tú mencionabas, pues es muy relevante para nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Que es la parte que tú preguntabas y que es muy difícil. Para mí la concienciación es una parte muy importante. Y en eso yo creo que las compañías tienen su misión, que ejercen además de manera magnífica a través de sus redes comerciales, y donde creo que cada vez se avanza más en facilitar la comprensión del riesgo por parte de los individuos. El sector público tiene un papel fundamental también en hacer esa divulgación de cultura financiera, de estar protegidos ante eventualidades. Y luego, desgraciadamente, la experiencia personal juega un papel relevante. Es decir, aquellos que han sufrido de cerca un siniestro y han visto las consecuencias de no estar asegurado, pues pueden actuar como embajadores después de haber sufrido esa experiencia de la importancia del seguro, ¿no? Y en España, digamos que
es especialmente relevante porque la penetración del seguro no es la que hay en Alemania. Entonces tenemos espacio para recorrer, aunque también he de decir que tenemos algún ejemplo que dar al mundo a través de mecanismos como el consorcio de compensación de seguros que hemos comentado justo antes de empezar. Eso que la gente pues siempre lo escucha en las noticias cuando sucede algún gran desastre, pues bueno, no existe en todos los países, como hablábamos antes, ¿no? Y eso es importante también que la gente lo sepa. Efectivamente. Y ahora tengo la responsabilidad para Sur de Europa, que esencialmente es Italia, Portugal, España, ¿no? España tenemos el consorcio de compensación de seguros, que al final lo que garantiza es que todo aquel que tiene una póliza de seguros está cubierto de determinados eventos catastróficos, como puede ser terremotos, el volcán de La Palma fue un ejemplo muy reciente, con lo cual tú teniendo una póliza de hogar, digamos que estás cubierto de eso automáticamente a través del consorcio de compensación de seguros. Este mecanismo no existe ni en Portugal ni Italia, y por daros un dato, aquí la penetración del seguro de hogar es aproximadamente algo en torno al 75%, creo que el año pasado cerró en el 77%. Eso significa que el 77% de los hogares, si ocurre un terremoto, están protegidos. Eso es. Ese porcentaje en Portugal es de un torno a un 15%. Joder, y en Italia de un 6%. ¡Ostras! Entonces, te da una idea de la importancia y de la relevancia de tener estos mecanismos de protección, que es una colaboración además público-privada, porque al final el consorcio es una entidad pública, pero que llega a los asegurados. Está financiada por las primas de los asegurados, pero al final llega a los asegurados a través del sector privado de la industria aseguradora, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo bonito y del que podemos estar orgullosos de cómo España, en esa brecha de protección que comentábamos, pues en ciertos segmentos ha hecho sus deberes. Quizás si hablamos de vida, protección, podamos tener una visión distinta, pero al menos en lo que es protección de daños en los hogares, creo que somos un ejemplo para otros países. Evidentemente. Y además también en las personas. Es decir, de hecho, pues siempre todo lo que es el seguro de vida, que es clave, el seguro de vida hoy por hoy es algo que en términos de protección debe de contemplar cualquier ciudadano como una manera de salir adelante en el caso de que haya alguna de las situaciones, es decir, fallecimiento, pues bueno, por cualquier causa, doble en caso de accidente y triple en caso de accidente de circulación, eso es muy importante. Luego complementado con las invalideces, la total y permanente, en esta la absoluta y permanente, más luego el doble en caso de accidente y la triple, esos son claves para, en términos de protección, pues bueno, para protegerse de las deudas que se tengan pendientes por las circunstancias que sean, poderlas cubrir, y sobre todo que les sirva de punto de enganche o de arranque a los que queden después. Y si eso es muy conveniente también complementarlo con todo lo que es la invalidez permanente total, en este caso es por la profesión, en este caso por llevarlo de una forma sencilla, porque sobre todo a los profesionales, directivos, consejeros y empresarios tienen que pensar que hay una serie de circunstancias que las tienen que cubrir para remontar, que eso incluyendo las enfermedades graves, incluyendo las enfermedades graves, pues puede estructurarse adecuadamente para cubrir una enfermedad grave, pues bueno, pues poderla, en este caso, financiar, que es la clave. Y si luego, pues bueno, se da el peor de las circunstancias, pues que pueda cubrir los capitales pendientes que tengan en cuanto a deuda, más un remanente siempre, que pueda quedar un remanente. Entonces nosotros eso lo tenemos, como al final lo tenemos en seguro-de-vida.es. Seguro-de-vida.es es una web donde contemplamos todo lo que es el seguro de vida a riesgo y lo complementamos con salud y con decesos, es decir, decesos como un servicio, salud contemplando todo lo que es reembolso de gastos para tenerlo a la medida, cuando estamos hablando de un profesional, directivo, consejero y empresario, y luego lo estamos segmentando en función de la demanda. La demanda está en los jóvenes, que verdaderamente
todavía no son conscientes de ellos, y para ello tenemos un piensin.com, que es una web donde ahí se pueden hacer todos los cálculos para de alguna forma en un momento determinado pues ver cuáles son tus necesidades de aseguramiento. Y luego todo esto lo que estamos, y vamos a incorporar ahora un simulador tanto de cálculo de la pensión como de la viudedad y de la orfandad. Y entonces, para que se sea consciente de que si una persona fallece con la pensión de viudedad que queda a la persona con la que ha compartido durante un tiempo una vida y que a lo mejor tiene también unos hijos, es insuficiente. Es muy importante el seguro de vida, y el seguro de vida a riesgo vosotros sois de los que mejor lo conocéis y que mejor lo tenéis estructurado, y es más que ya una obligación de que las entidades financieras lo coloquen con la financiación, es que ya se tiene que ir a un esquema de estructurar en términos de protección esto en base a tus circunstancias, y ya ahí pues nosotros somos los que tenemos web para hacer todos estos cálculos, y que verdaderamente con asesores pues se puede buscar esa estructura. Y ahí un buen reasegurador siempre es clave, por toda la experiencia que tenéis vosotros, por todo el conocimiento, para poderlo hacer adecuadamente. Yo os quería preguntar, lo has comentado tú, Santiago, pues pues los cambios en la población, cada vez se va envejeciendo más, pues esa pirámide poblacional española, vamos a tener que tirar cada vez más de los seguros de salud privados. ¿Puede haber cierto problema, o estáis contemplando de que a lo mejor a unos cuantos años vista el servicio en los seguros de salud se resientan un poco, o ya se están tomando las medidas oportunas para que porque cada vez ya son bastantes más los asegurados que hemos tirado de ese seguro privado para por lo menos acelerar muchas de las pruebas que tenemos que hacernos, ¿no? Sí, yo creo lo que es indudable es que como sociedad tenemos un problema. O sea, que está llegando, pues al final, cuando tienes una pirámide de población invertida, digamos, teníamos un sistema en el que los que estábamos activos y sanos financiábamos a los que estaban inactivos o tenían algún padecimiento, y en una pirámide de población invertida pues el problema es evidente. Cada vez menos van a tener que financiar los males de más. Entonces, sea en el sistema privado o público, este es un problema que nos viene y para el cual yo creo sinceramente que no estamos suficientemente preparados. Soy optimista que podremos llegar a estarlo, pero hay que empezar a hacer cosas que trabajar ya. En este sentido, ante ese problema, yo creo que el sector privado está colaborando muy activamente a hacerlo sostenible también para el Estado. O sea, al final, claro, todo, si vamos al componente de pensiones, pues yo creo que ahí se puede hacer mucho más para que la gente comience a ahorrar cuanto antes, pensando para ese futuro. Y ahí yo creo que el sector privado está deseando hacer más cosas. Yo creo que falta un poco de impulso público, de aliciente público para ese ahorro finalista hacia la pensión. Y en la parte de los seguros de salud, antes mencionábamos, a pesar de que cada vez gastamos más per cápita en salud, el servicio público se resiente por esta gran demanda que hay, ¿no? Y el sector privado ha actuado de válvula de escape. En ese sentido, también el ramo de salud es el ramo que más ha crecido desde hace años. Está a punto de sobrepasar a autos, que es un seguro obligatorio, y aún así salud está a punto de sobrepasarle. Algunos dicen que en el año 25 ya será el ramo con más prima, y entonces ha colaborado a digamos, quitar presión del sistema de salud público. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el sistema de salud privado también empieza a experimentar ciertos problemas de sobresaturación de algunos servicios. Yo creo que las compañías de seguros y también los proveedores de servicios de salud reaccionarán ante esa realidad, y ya lo están haciendo, para asegurar dar un servicio adecuado a los clientes, con lo cual yo creo
hay que reconocer el papel fundamental que están teniendo, hay que reconocer que probablemente el servicio se haya resentido también en el sector privado en ciertos segmentos por este crecimiento, pero también es evidente que las compañías tienen mucho foco puesto en la satisfacción de los clientes y que se producirán las mejoras necesarias para dar el servicio de calidad que siempre han prestado. Tú, José, has visto cómo ha crecido el seguro de salud, como decía Santiago, en los últimos años, ¿no? Ha sido vertiginoso, ¿no? Es vertiginoso, pero es cierto lo que acaba de comentar Santiago, y además a mí sí que me gustaría, vosotros como reaseguradores que vais por delante mucho tiempo, ¿qué estáis pensando en qué esquema de aseguramientos de nuevo cuño para todos los que son pues las personas de entre 50 y 70 años? Ahí el problema que cuando quieres asegurar para una persona que no ha ahorrado, el problema está en que tienes que adaptar las coberturas a la realidad financiera de esa persona, ¿no? Entonces, cuando pensamos en seguro de dependencia, por ejemplo, por poner un ejemplo que es relevante para alguien que está llegando ya a la edad de jubilación, para tener una cobertura completa de dependencia cuando llegues a los 60 o los 70 años, tienes que haber empezado a ahorrar con 35 o 40. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es el giro que se le puede dar para poder llegar a cubrir? Tienes que empezar a ver qué coberturas puedes cubrir desde un punto de vista de riesgos, del riesgo que se asume. Y ahí, ¿qué estamos viendo? Pues dando cobertura, por ejemplo, a enfermedades de la tercera edad, como el Alzheimer. Coberturas muy concretas, solo enfocadas a este tipo de enfermedades. O cánceres asociados a la vejez. Y empezar a introducir coberturas que sean una ayuda a la adaptación de tu vida. Igual no te provee una cobertura completa para toda tu vida, pero te puede dar una ayuda en ese paso a la dependencia, en el que tienes que adaptar tu casa, en el que puedes necesitar ayuda de una tercera persona durante un tiempo limitado. Entonces, se trata de ser creativo a la hora de repensar las coberturas para, en ausencia de una cobertura total, atacar las cosas que pueden resultar más fundamentales. Y desde ese punto de vista, pues tenemos productos y conceptos de servicio, yo creo que novedosos y que pueden servir para paliar ese gap de protección de aquel que no ha ahorrado lo suficiente para llegar a la jubilación. Precisamente viniendo hoy para acá, estaba escuchando la radio y hablaban de, bueno, que ha salido una estadística de que hace 30 o 40 años el 90% de los menores de 30 años ya se habían casado. Y ahora han hecho un estudio y ahora resulta que es el 20%. Con lo cual, sales de casa con más de 30. Oye, yo doy fe porque a mí me ha pasado eso. O sea, yo me veía reflejado totalmente. Pero claro, dices, ostras, lo que tú decías es que entre 35 y 40 tienes que empezar a ahorrar. Y te vas a encontrar con una hipoteca que te has metido a no sé cuántos años y a lo mejor, ostras, hay que concienciar a la gente, decirle, ponte ya. Efectivamente, ese pequeño esfuerzo que va a estar durante 40 años ahorrando puede ser un buen plan de ahorro, ¿no? A largo plazo. Pero concienciemos a la gente porque, claro, no es fácil, porque la gente se pone a estudiar, se pone a hacer máster, encuentra algunos trabajos light hasta que encuentra uno que ya empieza a consolidarse y ahí es cuando ya sale con más de 30 años de casa, ¿no? Es un problema, ¿verdad? Es concienciar y dar incentivos a la hora. Claro. Entonces ahí yo creo que también el gobierno, el Estado, tiene que trabajar a la hora de ser creativo en dar esos incentivos para que la gente ahorre con una visión a largo plazo. Y en ese sentido, digamos que en los últimos años más bien ha habido un recorte de esos incentivos al ahorro a largo plazo. Yo creo que hay una oportunidad para profundizar en Hombre, la parte financiera necesita el apalancamiento de la parte fiscal.
Correcto. Así hay un apalancamiento de la parte, pues la combinación de lo público y lo privado. Entonces, eso es lo que permite a alguien que vaya pensando en qué debe tener para mantener ese salario pensionable, en este caso, que puede venir de varias formas. Puede venir por una fórmula de vida a riesgo y de ahorro, y aparte de eso, pues debe contemplar también todo lo que es salud, es decir, qué tipo de seguro de salud, vía reembolso de gastos y demás, que le permita pues cubrir esas circunstancias a lo largo de su vida. Es decir, hoy por hoy el coste sanitario por persona es, de eso tendremos otros números que sabréis más, en este caso es muy importante, porque una persona se puede plantar en los 92 años y desde los 65 hasta los 92, si deja de recibir ingresos, porque se jubila hasta los 92, ahí tiene que tener una serie de instrumentos que le permitan mantener ese poder adquisitivo y que además pueda resolver incluso todo lo que es cuidados paliativos, porque a alguien le puede aparecer en los últimos 3-5 años un planteamiento, una situación de cuidados paliativos, y para eso hay que tener un ahorro y una inversión. ¿Vosotros habéis pensado en programas de seguros para todos estos temas? Como te decía, aquí tampoco puedes inventar la rueda. Antes tú hablabas del gasto por persona y de esos 3 últimos 4 años de vida. En los 3 o 4 últimos años de la vida de las personas es donde se produce el mayor gasto en salud. Claro. Entonces, sí, y es un riesgo cierto. O sea, que no sabes qué momento, entonces es muy difícil de generar productos si no has contado con la financiación del ahorro. Con lo cual, no puedes hacer crecer el dinero de la financiación a través de un producto de seguros. Entonces, como decía antes, puedes introducir coberturas que ataquen determinados de los riesgos y de una manera limitada. Pero en ausencia del ahorro para esas contingencias es muy difícil solucionar esas papeletas cuando está a punto de sucederte. Entonces, es vuelta a lo que comentábamos antes, es concienciación, ahorro temprano y creatividad por parte de las aseguradoras para ver qué riesgos sí son cubribles dentro de esos segmentos de edad, ¿no? Claro. Entonces, con esta combinación de cosas, yo creo que podremos atacar el problema. Pero es un tema de tiempo que no tiene soluciones mágicas y en lo que tenemos que empezar a dedicarnos ya en serio, poniendo los instrumentos adecuados por parte del sector público y por parte del sector privado. Evidentemente, es una combinación de público y privado. Exactamente. Pues vamos a una parada pequeña y seguimos con este gran foro S&P. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera